¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito tenemos una charla muy interesante con Mario Campa para que no se la pierdan. Hemos tratado de darle una cobertura a fondo en el canal alterno, en este canal, al tema de los aranceles. Por supuesto que sé que es un solo tema, pero bueno, hemos estado muy pendientes de muchas otras cosas. En esta cápsula, por eso quiero centrarme en tres asuntos de la política mexicana, pero que obviamente también está presente el tema de los aranceles y la relación con los Estados Unidos y la polaca nacional, en pocas palabras. A ver, primero, el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias después de que su homólogo norteamericano Donald Trump impuso aranceles a las exportaciones de nuestro país, impuesto que entró en vigor este martes. Más allá si Trump recula o no recula, como lo dejó entrever su secretario de Comercio, más allá de lo que diga en su mensaje a la nación el presidente de los Estados Unidos, que ha generado un verdadero caos en el mundo, me llama la atención la decisión de la doctora Sheinbaum de llevar a cabo esta asamblea informativa en el Zócalo, un punto que ha generado mucha controversia, muchas opiniones encontradas, desde aquellas que desde la derecha principalmente lo desvirtúan, considerando que solamente es un acto político, un acto electorero, otros más asegurando que es porque se siente intimidada, acorralada y busca la protección de la mayoría, unos más asegurando que es un atole con el dedo para una población que no sabe ni siquiera qué es un arancel. Otros han hecho un comparativo bastante tramposo, sobre todo porque son gente que conoce historia, con lo que pasó con José López Portillo y este tipo de eventos que realizaba tras tomar o antes de tomar una decisión política que generara polémica. A ver, a mí me parece una postura muy miope, y mire que el miope soy yo. Sobre todo porque en el diálogo político hay que entender siempre lo que se dice, pero sobre todo lo que no se dice. Hay algo que yo le destaco mucho a la presidenta Sheinbaum y es que ha logrado conocer a Donald Trump. En poco tiempo ha logrado entender la dinámica comunicativa de este personaje, sus arrebatos, sus tonos, su forma de expresarse, la forma en cómo se finge policía bueno, policía malo, en cómo quiere seducir, en cómo quiere subyugar, en cómo quiere confundir incluso a la persona que está enfrente. Sheinbaum ha sido, como se esperaba, una persona metódica, una persona profunda, una persona observadora, muy del perfil de esas científicas que no hablan de más, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo quisiera saber cuántas veces ha metido la pata la doctora Sheinbaum por una mala declaración. Por ahí una, y le exageró la oposición brutalmente con Xóchitl Gálvez en la campaña, cuando hubo por ahí una confusión en el término de la corrupción. Fuera de eso, yo no he escuchado a Sheinbaum decir una palabra de más o una palabra de menos que pueda ser utilizada por la oposición para centrar el debate en ella o para cuestionarla o para desacreditarla. Y mucho de ello se debe precisamente a esa capacidad de ver y de escuchar, ¿no? A final de cuentas. Y eso me parece que es algo que dejamos de lado en toda esta discusión y en toda esta polarización narrativa que se vierte sobre este punto, basada en la antipatía o simpatía de los protagonistas. Sheinbaum conoce a Trump, sabe cómo es Trump, sabe en dónde se puede exhibir frente a Trump y en qué momentos no, sabe qué tono manejar, qué casos, a qué temas hacerle casos, a qué temas no, sabe en qué momento responder y en qué momento no responder, y en mucho tiene que ver, sin duda alguna, este llamado al Zócalo. Sheinbaum sabe que hay la posibilidad de que se retracte el presidente de los Estados Unidos por la presión que se ha ejercido al interior de la propia Casa Blanca, por la generación de problemas que le ha traído ya esta serie de advertencias y pleitos con sus tres principales socios comerciales, acarreándolo también, por supuesto, el tema de Ucrania, el tema de Europa, en fin, Trump se ha peleado absolutamente con todos y a lo mejor para él, para alguno que otro personaje que está metido ahí y embuido de la vestimenta trumpista, esto es maravilloso, es excepcional. ¿Por qué? Porque le recuerda ese tiempo del imperialismo más burdo, más voraz, más depredador por parte de los Estados Unidos, sin ningún tipo de
de filtro. Sin embargo, el mundo ya no es igual al de los 70, ya no es igual al de los 60, ya no es igual al de los 50, al de los 40, cuando creció y se empoderó esta manera de hacer las cosas por parte de la Unión Americana, que ya venía desde principios del siglo pasado y finales del anterior. El mundo ya no es ese mundo. El mundo ahora está interconectado. Estados Unidos ya no tiene ese poderío, ya no tiene esa hegemonía unipolar, ya no tiene, por supuesto, ese peso absoluto en la toma de las decisiones. Ahora tiene enfrente a diversos personajes y diversos gobiernos y diversas organizaciones e incluso diversos factores de poder, como es el económico, como es el militar, quienes de una u otra manera tienen intereses invertidos en muchas de las regiones con las que Trump se está peleando. Y es cierto, a todos les ha garantizado y les ha prometido ganancias fundamentales y claras. Por eso es que usted ve a la gran mayoría de los mil millonarios del lado de Trump, porque les ha ofrecido dinero, les ha ofrecido ganar mucho, mucho dinero. Sin embargo, hasta ellos saben que todo este entorno que está creando Trump para generar supuestas ganancias es demasiado arriesgado y que por lo mismo deben de tomar un camino mucho más prudente. Entonces a mí me parece de entrada que Sheinbaum sabe bien que está esa discusión con Trump y por lo tanto prefiere esperar hasta el fin de semana antes de dar un golpe en un momento dado si es necesario. A diferencia de Canadá, que Canadá sí ha tomado ya decisiones claras en torno a Trump, calentando todavía más el ambiente entre ambos, pero que le ha generado a Canadá, como nos decía Mario Campa, le ha generado a Canadá una ganancia en el aspecto electoral, ¿eh? Porque a los conservadores que parecía que eran los que se iban a llevar a la primera magistratura de Canadá, pues ahora están abajo ya del partido de Trudeau. Entonces, el tema Trump ha venido a mover también ese ajedrez político electoral, debido a que la reacción de Trudeau, tardía, si ustedes gustan, de dignidad, ha logrado ubicar nuevamente a su partido en una competencia por el poder. Sheinbaum no necesita eso. ¿Por qué? Porque tiene un 85% de apoyo popular. Sheinbaum puede tener la calma en muchos sentidos de abordar precisamente estos temas. Y para ello, espera unos días. Estúpidamente algunos por ahí dijeron, es que está intimidada. No está absolutamente nada intimidada. Simplemente sabe que cuál es el papel de México, las armas de México y la posición de México. Y con base en ello sabe jugarlas. La doctora Sheinbaum tiene muy claro que no puede cruzar ciertos límites en materia de soberanía y sabe cómo tiene que mantenerlos con firmeza ante el embate por parte de Donald Trump. Lo hemos dicho, en un partido donde tu rival te supera, ¿por qué? Porque Estados Unidos no supera. Tienes que saber jugar al empate para sacar el punto y entonces ganar una contienda que parecería que la tienes toda perdida. La presencia en el Zócalo es un mensaje entre presidentes. Trump se caracteriza por hacer estos grandes mítines, por estos grandes eventos como el que se desarrolla ahora en el mensaje de la nación. Eh, Se caracteriza precisamente por llenarse de gente alrededor que le grite, que lo aplauda, que lo vanaglorie. Y entonces él ahí se siente fuerte, él siente que esa es su fortaleza, siente por supuesto que ese respaldo popular le permite hacer lo que él quiera. Es un gran error, un gran error. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es parte de ese populismo que te puede llevar a autoengañarte como gobernante. Sin embargo, si para Trump es tan importante una plaza, si para Trump es tan importante el mensaje de la masa, si para Trump es un signo y sello de fortaleza el evento masivo, la respuesta de Sheinbaum es sumamente inteligente. Voy al Zócalo. Es un mensaje para Trump, un mensaje entre ellos perfectamente claro, porque vuelvo a lo que les mencioné, Sheinbaum lo conoce y Sheinbaum determina que a Trump le gustan ese tipo de manifestaciones. Bueno, voy a demostrar el músculo que yo tengo en este país, sobre todo para que vayan midiéndole el agua a estas acciones intervencionistas que han estado lanzando en los últimos días. Política, cultura, religión, movimientos sociales, todo esto ha confluido a lo largo de la historia del Zócalo de la Ciudad de México. Una plaza llena de simbolismo que los mexicanos sienten muy suya y que definitivamente impresiona al mundo cuando está llena. Su origen se remonta a la hermosísima ciudad de Tenochtitlán, fundada por ahí del siglo XIV,
por los mexicas en medio de 5 lagos y que se volvió un imperio antes de dar lugar al actual centro histórico de la capital mexicana. El Zócalo es el centro del poder político, del poder económico, y en algún momento llegó a ser del poder religioso desde hace prácticamente 700 años. Imagínese usted, no se lo imagine, véalo, el simbolismo que tiene. Es la tercera plaza más grande del mundo, solo detrás de la de Tiananmen en Pekín y la Plaza Roja de Moscú. Hablamos entonces de un mensaje poderosísimo hacia un presidente de los Estados Unidos, quien está acostumbrado precisamente a mostrar su fortaleza popular alrededor de un grupo de gente. El Zócalo es un escenario de grandes batallas, de levantamientos, de tomas de posesión, de reclamos, de luchas. La historia de México se ha forjado precisamente en el Zócalo. Es la representación del centro político nacional, por la presencia de Palacio Nacional en su fachada en la zona este, por la sede del gobierno de la ciudad en el sur, lo que obviamente provoca y ha provocado que todas las manifestaciones sociales confluyan en ese espacio. La gente sabe muy bien qué es el Zócalo. La gente sabe muy bien qué significado tiene. Incluso la calle de Moneda, que desemboca en la plaza, de ahí surgieron la primera universidad, la imprenta, la Academia de Artes, museo, Casa de la Moneda, en fin, ¿no? De todo el continente. El Zócalo es eso, es historia, es México, y ante el embate y la agresión por parte de un presidente de este tipo, que con sus acciones amenaza la soberanía del país, un mensaje en un zócalo lleno, mostrando la unidad del pueblo de México, es un mensaje que aunque parezca pírrico para la derecha, es un mensaje que Donald Trump no va a dejar pasar, ni va a dejar de entender. Y va a entender que Sheinbaum lo entiende bastante bien. El zócalo es precisamente por eso el simbolismo que tiene el zócalo en muchos aspectos y que no se puede dejar de lado. Y de ahí paso a este otro tema que sin duda alguna es muy importante para nosotros y que tiene que ver con las armerías de Estados Unidos. ¿Cómo va este caso? La defensa de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no desechar su demanda en contra de fabricantes de armas, demanda en contra de las empresas, argumentando que no aplica la inmunidad de la ley en este caso, dado que comercializan sus armas sin restricciones y deliberadamente, sabiendo que llegarán a manos de criminales a través de un pequeño grupo de distribuidores corruptos. La postura del gobierno mexicano siempre respetando el tema de la diplomacia, pero insisto en lo que hemos dicho en otras ocasiones, no es solamente el caso de las armerías locales, no, son las grandes empresas armadoras, las 4 empresas de armas que producen armas, las que están detrás de todas las guerras, las que promueven las guerras, las que llevan a cabo lobbies en materia política para generar los escenarios necesarios para aplicar estrategias securitarias, invasiones, intervenciones que les llevan a todo el mundo a comprar armas. Vea lo que pasa ahora con el caso de Europa. Estados Unidos retira la ayuda a Europa, Estados Unidos se retira del tema de Ucrania, perdón, retira la ayuda a Ucrania, se retira del tema Ucrania y Europa tiene que reforzarse armamentalmente. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues comprándole armas. ¿A quién? Si las únicas empresas que venden armas de ese calibre son las del complejo militar industrial. Entonces Estados Unidos le vende armas a Europa para reforzarse y pelear contra Rusia porque Estados Unidos ya no va a apoyar a Europa. Es una jugada maestra por parte de la política del complejo militar industrial y tecnológico. Así funcionan. Por eso para mí, y lo he dicho no una, sino en varias oportunidades, México no tiene un problema de drogas. Por más que quieran situarnos en ese escenario de adicciones, no lo tenemos. No estoy diciendo que no exista, ¿eh? No estoy diciendo que no haya lugares en donde lamentablemente se haya incrementado. No lo estoy diciendo que no. Pero no estamos al nivel de Estados Unidos, ni tampoco es un foco de preocupación nacional. Nuestro problema son las armas. Esas armas que ingresan, esos ríos de hierro que ingresan no solo a México, sino en toda América Latina, y que llegan a manos de personas que están contratadas
por estados criminales, por poderes fácticos para generar una violencia atroz. Con esas mismas armas se manipula la situación, se intimida a la población, se aplica la necropolítica. Se llega a un punto en el cual la gente tiene temor de levantar la voz ante la precarización salarial o laboral. Esas mismas armas son las que generan muchísimo dolor porque permiten precisamente a cualquiera de los que están inmersos en los grupos delictivos bélicos actuar de la manera más irresponsable que existe en contra de una sociedad, de una manera totalmente cruel. Y al final, las ganancias reales de todo ello no se las lleva el narco que anda en su camioneta o el dealer que anda vendiendo droga o el que anda extorsionando. Las drogas, el dinero realmente de las drogas, el verdadero negocio de las drogas, se lo lleva quien lo lava. Esa es la realidad. Y quien lo lava son estas grandes empresas, empresas grandotas en materia de armas, que de esa forma siguen ganando y ganando. Por eso es tan importante esta demanda por parte del gobierno mexicano, que por lo menos ponga orden en ese sentido, porque el gobierno de Estados Unidos jamás pondrá en orden a las armadoras. ¿Por qué? A las armerías, perdón. ¿Por qué? Porque son las grandes financiadoras de las campañas, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Meten muchísimo dinero a las campañas. Por supuesto que ni los demócratas ni los republicanos jamás se van a oponer o van a llevar a cabo alguna acción que vaya en contra de los intereses de estas empresas porque se les cierra completamente la llave. Estas empresas, sus dueños, entendieron cómo funciona la política norteamericana desde hace muchos años y fueron factor clave para que la política de Estados Unidos se entregara totalmente al mercado, en donde lo que importa no es la vida, sino el dinero. Pueden morir miles y miles y miles y miles de niños a causa de los tiroteos internos y lo que tenemos que hacer es flexibilizar aún más el tema de las armas. Por eso es que usted ve a personajes como Ricardo Salinas Pliego, este presumido libertario, ¿no? Hablar de la libertad de las armas en México, porque lo que ve es un negocio, el negocio de la muerte de la cual él no quiere quedarse fuera. Y lo justifica como lo justifican otros bárbaros del norte, en el sentido de que es para que la sociedad se defienda, lo cual sinceramente es una postura bastante, pero bastante, además de retrógrada, perversa, porque ellos saben que así no funcionan las cosas y no hay una sola nación en el mundo que haya disminuido sus violencias armando a su población civil. Entonces veremos qué pasa con este caso, por supuesto, de las armerías, pero yo soy muy negativo en él. Me parece que lo positivo es que México lo haya puesto ahí sobre la mesa, haya empezado a cuestionar a las mismas, le haya puesto rostro a los responsables de muchos de los hechos de violencia que hay en México y en América Latina, porque, insisto, nuestro problema no son las drogas le corresponden a Estados Unidos. Ellos son los que tienen el problema serio en materia de seguridad social o de seguridad pública a causa precisamente de las drogas. Nosotros tenemos un problema de violencia a causa de ese mercado y tenemos un problema de niveles altos de violencia a causa de las armas que tenemos de este lado, que son vendidas de aquel lado y que son controladas y manufacturadas por la propia CIA al ser un negocio que no queda en simples armerías, sino a ser uno de los grandes, grandes negocios en materia de crimen organizado. Y finalmente, por supuesto, déjenme decirles rápido esta otra nota. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Constitución para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Obviamente se va a aplicar hasta el 2030, ya hemos platicado de ello en esta decisión política, así reconocida tal cual por los propios legisladores de Morena, con el afán de mantener la unidad con el Partido Verde Ecologista de México, que fue quien solicitó la misma para que en un momento dado no se vea afectada la esposa del actual gobernador de San Luis en su contienda por mantener la gubernatura. La gente tiene la última palabra. La gente debe votar en contra de esa candidatura, por la sencilla razón de que es un gobierno más del gobernador Gallardo, que ha sido un fracaso en San Luis Potosí, que ha estado vinculado directamente con el crimen organizado, que reprime, que persigue a activistas, a opositores, a medios de comunicación, a pobladores, y respaldar una candidatura como la de esta persona, simple y llanamente te pone en una situación verdaderamente complicada cuando hablamos de ética. Morena puede no serlo, puede simplemente no respaldar esa candidatura como lo pidió la propia doctora Claudia Sheinbaum y como la propia Luisa Alcalde ha anunciado.
Es cierto que algunos dirán que va a presentar un candidato Balín, por ejemplo, para que no pueda oponerse a la candidata del Verde. Ya veremos lo que pasa. Lo cierto es que Morena no puede ir con esta candidatura en manera clara y contundente. Y del otro lado, bueno, Félix Salgado, quien ya ha dicho mejor cierro el pico y estoy joven y me espero hasta el 2033. No voy en el 2027. Veremos si lo cumple. Y lo mismo si el señor Saúl Monreal, pues detiene un poquito sus ansias y deja de estar retando a la presidenta de México y entiende que los Monreal están ahí gracias al éxito de López Obrador y de la doctora Sheinbaum, porque a los Monreal difícilmente hubieran ganado cualquier elección a nivel federal. Y más un personaje como Saúl Monreal que tiene detrás de sí, pues varias cosas muy particulares, ¿no? Desde Fresnillo. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pónganle el pulgar arriba a esta grabación. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, compártala, suscríbase y si hay posibilidad, super chat y super gracias. Yo como siempre le agradezco su tiempo y los esperamos en un ratito. Gracias. Muy, pero muy buenas noches.